Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que les guste este canal y que se animen a quedarse. Recuerden que se pueden suscribir y que es totalmente gratis. Y también tienen la opción de activar la campanita con todas las notificaciones, así no se pierden ninguno de mis videos. YouTube les estará avisando cada vez que yo subo uno nuevo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le dieron a mi video anterior. Si aún no lo han visto, aquí les voy a dejar un pedacito de ese video para si se quieren animar a ir a verlo y tejerlo. Es un proyecto muy bonito y muy precioso que a muchos de ustedes les encantó. El día de hoy también vamos a estar tejiendo un proyecto muy divertido para todas esas pequeñitas que tenemos en casa. Si tienen sobrinitas, nietas, hijas, bueno, este es un proyecto para que ustedes les tejan, se los regalen y van a ver que les va a encantar mucho. Mucho más si son como mis niñas, que son bien coquetas y les gusta traer pues accesorios. Entonces pues es un video muy bonito para todas esas pequeñas. Para los materiales vamos a estar utilizando, bueno, en mi caso un hilo delgado, este es hilo fino de aproximadamente 1 milímetro o 1.5 de grosor. Necesitamos dos colores, yo tengo aquí el blanco y el gris. Si ustedes tienen lana pues más gruesa o hilo más grueso también lo pueden utilizar, no pasa nada. Vamos a ocupar nuestro gancho de 2.5 milímetros y aquí tengo estos accesorios que es para hacer joyería. Miren, tienen pues diferentes cositas. Vamos a estar utilizando lo que es el ganchito para las pulseritas y también estos circulitos, miren, que es para formar la cadenita. Estos ustedes los pueden conseguir en amazon.com, que es donde yo los compré, así todo el kit menos estos pendientes. Estos los compré por separado y yo voy a estar utilizando estos que tenemos aquí. Pueden agregarles cuantos quieran ustedes. Les voy a estar dejando en el primer comentario o en la cajita de descripción los enlaces para que ustedes puedan ir a comprar esas cositas, estos materiales, y así se les haga más fácil. Este paquete ya viene incluido lo que es la pinza, que nos ayuda mucho para abrir lo que es las rueditas. Espero que se animen a comprarlo y pues que tengan alguna tienda cerca de ustedes también, donde ustedes sepan que venden cositas para hacer joyería, y que se animen a ir a comprar estos accesorios para que las puedan tejer y regalárselas a esas niñitas que tanto quieren. O también si tienen un negocio de tejido, también lo pueden vender y se les van a vender mucho porque están muy bonitas. Comenzamos haciendo nuestro nudo, así, y vamos a hacer un total de 6 cadenas. Aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a estar tejiendo un punto triple alto. Tomamos 1, 2, 3 lazadas, nos venimos a la primera cadena que tejimos, sacamos hebra, uy, se me apretó mucho, ahí está, cerramos 2, cerramos 2, 2 y las últimas 2, y tenemos formado este óvalo. Volvemos a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, tomamos lazada 3 veces, 1, 2 y 3. Vamos a estar tomando esta primera cadenita, pero tomando la pestañita de aquí de atrás, así, sacamos, cerramos 2, cerramos 2, 2, uy, y los últimos 2. Volvemos a repetir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3 lazadas, tomamos esta pestañita de atrás de la primera cadena que tejimos y volvemos a repetir el punto triple alto. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esto lo estaremos repitiendo hasta tener los centímetros necesarios de la muñeca, de lo que es esto, de la mano de la niña a la que ustedes le están tejiendo. Para mi niña de casi 4 años tejí un total de 6. Para mi niña de casi 2 años voy a hacer nada más 5. ¿Ok? Entonces aquí tengo 3, voy a repetir estos pasos 2 veces más para tener 5 óvalos. Tengo aquí mis 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, ya que lo tengan, vamos a levantar una cadena y dentro estaremos haciendo un total de 7 puntos bajos, 2 pestañas y cerramos. Tenemos 1,
2, 3, uy, se me salió muy feo. Aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos pasamos al siguiente y volvemos a repetir 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Al siguiente y volvemos a repetir 7 puntos bajos. Esto lo estaremos repitiendo en cada uno de los óvalos que tejimos. Ya llegué aquí al final y aquí en este último vamos a estar haciendo 7 puntos bajos más para ya dar vuelta y trabajar de este lado. Así que aquí dentro estaremos haciendo un total de 14. Ya tengo 7, me faltan 7 más. 2, 3, estoy escondiendo esta hebrita en lo que voy trabajando. 4, 5, 6, y 7. Nos pasamos al siguiente y repetimos. Nos vamos a regresar tejiendo 7 puntos bajos en cada uno pues de los óvalos. Una vez que lleguemos aquí al final, hacemos nuestro punto deslizado. En el primer punto bajo que tejimos, hacemos una cadena y cortamos nuestra hebra. Vamos a estar haciendo un total de 2, repitiendo los mismos pasos. Aquí yo ya tengo el color gris y en color blanco. Esto, como les digo, es pequeño, es para mi niña de casi 2 años. Miren. Entonces ya una vez que los tengamos, que tengamos perdidas las hebritas y todo, vamos a estar uniéndolo para formar nuestra pulsera. Vamos a estar metiendo el blanco por la parte de abajo, así, y vamos a jalar. Miren, así, ¿ok? Después el gris lo vamos a pasar por el blanco. Aquí, y lo pasamos aquí por este primero, el blanco, y vamos a jalar así, con mucho cuidado vamos jalando. Después el blanco lo vamos a pasar por el gris hacia arriba, así. Después el gris lo pasamos por el blanco hacia arriba. El blanco por el gris, el gris por el blanco por el gris por el blanco y el blanco, perdón, por el gris. Y debemos de tener formado algo así, miren. Esto es lo que va a formar nuestra pulserita. Aquí está. Ahora sí es momento de unir nuestras cositas, que es, yo le voy a agregar un círculo y el ganchito, un círculo y el ganchito de un lado, y del otro lado voy a estarle agregando dos círculos aquí, ¿ok? Entonces vamos a estar uniendo estos dos, el gris y el blanco, así, y tomándolos como vamos a estar uniendo. Lo mismo va a pasar de este lado. Vamos a pasar aquí el gris hacia arriba para que quede mejor, así, y aquí lo vamos a unir así. De este lado el blanco por abajo del gris, y así lo vamos a unir para que se mire más bonito. Con las pinzas vamos a ir abriendo el círculo, tomamos el ganchito, lo pasamos así, y ahora sí lo vamos a estar uniendo acá por el blanco por un punto, tomando estas dos pestañas así, y por el gris, perdón, se me está trabando mucho la lengua, aquí así. Después vamos a cerrar. Ya que lo tengamos así, escondemos esta parte que está abierta
por dentro del punto y ya tenemos aquí nuestro ganchito. De este lado vamos a hacer lo mismo, nada más que de este lado le voy a estar agregando 2 círculos como dije. Igual, mismo proceso, los abrimos. Así. Y ahora sí lo agregamos. Por el blanco. Y por el gris. Y aquí le voy a estar poniendo el otro círculo, nada más así. Y nuevamente cerramos. Ahora sí vamos pues a cerrar la pulserita. Es muy fácil, muy bonito y de verdad que a mis niñas les encantó, miren. Y ahora sí voy a hacer el mismo proceso al agregarle mis pendientes. Así. Les voy a poner una bolita y luego lo que es el pendiente. Algo así, vean. Así. Entonces los voy a ir agregando. Como les digo, pueden ponerles cuantos ustedes gusten. Y vean, amigos y amigas, una vez que ya le pongamos los pendientes, nos va a quedar algo así. Miren, lo voy a abrir para que ustedes puedan apreciar mejor cómo es que se miraría puesta. Vean. Queda muy bonita. Obviamente a mí no me queda esta, pero así quedarían los pendientes colgando. Aquí tenemos una. Esta es la que acabamos de hacer. Bueno, la que hice junto con ustedes. Igual. La voy a abrir para que puedan ver un poquito mejor. Miren. Queda bien bonita. Algo pues hecho con mucho amor para mis hijas. Y pues si ustedes se animan a tejérselo a sus niñas también, a sus sobrinas, nietas, o para vender como les expliqué, vean. Están bien bonitas. ¿Ven? Y aquí le puse de diferentes y lo pueden hacer de pues diferentes colores. Están muy bonitas, son bien rápidas de hacer, las pueden vender y pueden hacer muchas en un día. Están muy bonitas, como les digo, a mí me encantaron y a mis hijas ni se diga. Espero que se animen a tejerla, que les hayan gustado. Si no le quieren agregar estos pendientes, pues no lo tienen que hacer. Igual así con el puro tejido se mira bonito. Yo decidí agregárselos porque pues conozco a mis hijas y sé cuánto les gustan las figuritas. Entonces aquí está mi proyecto. Espero que les haya gustado, como les digo, que se animen a tejerlas. Y muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en este pequeñito video. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.